Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, para ustedes, ¿qué es estadística? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar estadística si estamos en el área de la salud? O sea, ¿por qué no vemos otra cosa y tenemos que ver estadística? A ver, ¿qué piensan ustedes? Tiene relación a los números que se manejan en la salud, ya sean nacimientos, decesos. Ahí va, sí, sí, Carolina. Va por ese lado. Pero ¿cuál es la importancia propia? Ya, Daniela, buenos días. No sé si me nombró cuando pasó. Sí, sí, Daniela, tranqui, te agregué a la lista. Si tenés micrófono, traten de usarlo de manera acorde, o levantan la mano y y les doy la palabra para que para que sea un poco más interactivo y bueno, aprendamos lo mayor Hola, posible. Hola, sí. ¿Quién me- ahí está, porque tuve que cambiar de micrófono, de Sousa, Pamela, te que estaba agregué, hablando Pamela, y no también. escuchabas. Sí, Está, muchas gracias. bien. Ilvania, Sí, bien. eh, desde mi punto de vista, yo digo que también se puede relacionar, por ejemplo, cuando hay alguna malaria, alguna peste y pueden sacar alguna vacuna en X años, después lo relacionan más adelante, 2 años después, a ver qué resultado estuvo, si pudo controlar o si siguió aumentando, si ese efecto o no, y se relacionan entre sí más o menos. Sí, sí, 100%. Ya les voy a comentar algo sobre eso. Y Valeria me parece que levantó la mano también. ¿Yo? No, yo Sí, no lo levanté, ¿no? no, no. Bueno, O pude haber tocado sin querer, capaz. no pasa nada. Sí, como bien lo decían, eh, digamos que las estadísticas tienen que ver con números. ¿Y por qué nosotros vamos a ver los números? Porque, bueno, de alguna manera la salud está ligada completamente a a los números, a las probabilidades, digamos, a tasas de natalidad, de mortalidad, como bien algunas lo decía. ¿Ok? Entonces, ya, dame un segundo. El gran objetivo general que nosotros nos vamos a plantear para estas tres clases de estadística es presentar conceptos e instrumentos estadísticos básicos que son utilizados corrientemente en el área de la salud. Es decir, ustedes cuando terminen, eh, ya va. Cuando ustedes terminen estas tres clases, ustedes van a poder presentar conceptos e instrumentos estadísticos básicos, porque ese es el objetivo, que sean básicos. La estadística tiene demasiado campo, demasiado que indagar, pero lo que a nosotros nos interesa a este nivel son conceptos e instrumentos estadísticos básicos. ¿Ok? Ese es el gran objetivo general. Ya, porque no- Entonces, la estadística en la salud propiamente y en su concepto es una ciencia formal. ¿Y por qué se considera una ciencia formal? Porque aplica métodos científicos, ¿ok? Que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una población. Como bien ustedes lo decían, tiene que ver con números, tiene que ver con la incidencia de una enfermedad, tiene que ver con vacunas o con los números de las vacunas, con las personas que se salvan, con la esperanza de vida, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, morbimortalidad, por ejemplo, cuántas personas se enferman de una enfermedad, ¿ok? Eso lo lleva a la estadística y por eso es una ciencia formal. Recolecta, analiza y interpreta datos, es decir, números de una determinada población, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno de salud. Vean lo que está subrayado, ¿ok? Ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno de salud. Y les pregunto, ¿cómo influye la estadística, por ejemplo, hoy en día
con el coronavirus, que es una noticia del día, digamos. ¿Cómo influye la estadística o cómo nos ha servido o cómo no nos ha servido? Y como todos los días muestran la cantidad de casos que hay, en qué departamento, la probabilidad de que se, no sé una palabra correcta, pero que se desparrame en tal departamento o en tal zona, no sé, viene por ahí. Sí. Cómo se viene utilizando la probabilidad del coronavirus acá en Uruguay, de cómo iba a Sí, influir. sí. A ver, ¿quién da más? A ver, Ivania. Ivania, te tenía por ahí. Hola, profe. ¿Me Sí. escucha? Ah, ¿Me Sí, sí, escucha? Ok. sí, sí. Yo digo que sirve para explicar que por ahora la situación está controlada, que ha ido avanzando bien dentro de todo en comparación con otros países y para tomar las decisiones que a medida de que vamos bien, de que se puede ir retomando varias cosas como las clases, algunos comercios han ido abriendo, tomaron la decisión debido a que vieron que las cosas están bien por ahora. Ajá, eso está bien, ya voy para ahí, Carolina. Eso está bien, pero en relación a números, o sea, a la parte estadística, ¿qué nos permite a nosotros tomar las decisiones? Voy a ver, Carolina. Con el porcentaje de recuperados, los que se contagiaron, los que se recuperaron, los que todavía cursan la enfermedad, los decesos. Exactamente, ahí va, Sí, exactamente. lo que se han recuperado son más. Exactamente. Y eso nos permite a nosotros tomar decisiones claramente. Si en los números los panoramas no fuesen positivos, por ejemplo, no se hubiese empezado a dar apertura a, no sé, a las clases de manera progresiva, por ejemplo. ¿Ok? Pero eso no me lo dice no me lo dice, digamos, el estudio clínico de la enfermedad. O sea, no me lo dice saber si las personas están enfermas o no. Me lo dicen es un global de números y una relación de números. Y eso es estadística. Entonces, la estadística nos ayuda a tomar decisiones. Por eso es que analiza, recolecta e interpreta datos. Y esa es la razón por la cual todas las noches el SINADI habla de números, de cantidad de personas recuperadas, personas que cursan con la enfermedad, entre tantas cosas. ¿Ok? Pero también explica condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno de salud. ¿Qué pasa? Vamos a hablar, por ejemplo, de una enfermedad transmisible como el dengue. Si nosotros decimos que hoy no hay dengue y mañana decimos que hay 15 nuevos casos de dengue, entonces ese número que me lo está dando la estadística, me lo está dando la recolección de datos, me va a explicar las condiciones regulares o irregulares de ese fenómeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar la estadística? A partir de la recolección, análisis e interpretación. Bueno, me va a permitir tomar decisiones y explicar las condiciones. ¿Ok? Les pido que si no van entendiendo, me levanten la mano y vamos, y volvemos a retomar. ¿Tá? La estadística es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Ya, tengo un tema aquí con esto. Les aparece algo en negro acá, ¿verdad? Y un cuadro como, ¿o no? Sí. Sí, no sé, no me deja. Ya, déjenme ver si... Ya. Bien. Entonces, vean que arriba les colocaba que la estadística es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Porque, ¿qué es lo que, si la estadística a nosotros nos permite tomar decisiones y nos permite explicar las condiciones regulares o irregulares de cualquier fenómeno, imagen o fenómenos del área de la salud, la estadística
va a ser el vehículo que nos va a permitir llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Por eso es muy importante la investigación científica, ¿ok? Porque la investigación científica recolecta datos, los analiza y los interpreta. Por eso la estadística es el vehículo que permite llevar a cabo este proceso. Entonces, la investigación, en su concepto, es una actividad humana, ¿ok? La hacen las personas, que está orientada a la obtención y nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacer una investigación si no tenemos números, si no interpretamos y si no analizamos esos números. Entonces, para poder que se lleve a cabo una investigación hay que hacer estadística. Entonces, Brunilda Ilvania, pero me decía en relación a las vacunas. Bueno, para poder haber hecho una vacuna y para poder estudiar cómo, no sé, ustedes ya que vieron microbiología, cómo actúa una vacuna sobre la pared rígida celular de un gram negativo, por ejemplo. Para yo saber eso, que es una hipótesis, yo tengo que haber hecho una investigación en base a números, a estadísticas. Bueno, ¿cuántas vacunas me afectan? ¿Cómo me afectan? ¿En cuánto tiempo? Y esos son números, ¿ok? Y entonces, a partir de esos números, de la interpretación, el análisis, es entonces que yo puedo llevar a cabo un proceso de investigación científica, ¿tá? Así que, ¿qué es lo importante de esto? Que ustedes entiendan y sepan qué es la estadística, cuál es el objetivo de la estadística y qué es la investigación. ¿Ok? Son, digamos, dos conceptos que trabajan entre sí, pero que son totalmente, digamos, no aislados unos de otros, pero son conceptos distintos. Bien. A partir de esto, entonces, la investigación científica como un universo, desde su etiología, es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener información relevante y fidedigna. Cuando les hablo de fidedigno, tiene que ser digno de fe y de crédito. O sea, tiene que ser creíble, tiene que ser real. ¿Ok? Para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Tense en cuenta la diferencia entre una investigación científica y una investigación. ¿Ok? La investigación es más empírico, es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos. La investigación científica aplica métodos científicos. ¿Ok? Para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Por lo general, la mayoría de las ciencias, o todas las ciencias, tanto ciencias de la salud, ciencias sociales, todas las ciencias aplican métodos científicos. ¿Ok? Y el método científico tiene que ver con recogidas de datos, interpretación, análisis, metodologías, marcos teóricos, antecedentes y un conjunto de aspectos. Si nosotros nos queremos, y esto se los comento porque al final de la clase les voy a enviar digamos, un deber para que busquen un concepto, tiene más credibilidad una investigación científica, por ejemplo, que una página web, para que vean la polarización, digamos. Es decir, ustedes entran en ese cielo, que es una página de puras investigaciones científicas, y el concepto que esté ahí va a tener mucha más credibilidad que, por ejemplo, un concepto que esté en MediPlus, que es una página que se está utilizando ahora bastante. ¿Ok? Pero ¿por qué razón? Porque las investigaciones científicas tienen que aplicar métodos científicos. ¿Ok? Tienen que generar unos antecedentes, hipótesis, problemática, tienen que hacer metodologías, cortes transversales, análisis de datos. Es por eso que las investigaciones digamos que se clasifican en descriptivas y analíticas. Estas investigaciones, en el caso de las descriptivas, propiamente describen un determinado hecho o suceso, explican el porqué de ese hecho y no buscan la causa. Es descriptiva, o sea, como su nombre propio lo dice, describe un determinado hecho. Es decir, hoy el día está frío. Bueno, el día está frío porque estamos en invierno, porque hay mucha humedad, porque un conjunto de elementos. O sea, describe el fenómeno. ¿Ok? No busca propiamente las causas. Y la analítica investiga por qué se está produciendo determinado fenómeno. Busca las causas del fenómeno que lo produjo. ¿Ok? Entonces,
hasta el momento nosotros, y para recapitular, nosotros llevamos el concepto propio de estadística, estadística y objetivo de la estadística, la investigación científica y la clasificación de la investigación. ¿Ok? Si tuviese que hacerles una evaluación y preguntarles, les voy a preguntar sobre los diferentes conceptos. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. No, está perfecto. Entonces, vieron que las investigaciones se clasifican en descriptivas y analíticas. Ahora los métodos de investigación, es decir, las formas como se va a investigar, va a ser cualitativas y cuantitativas. ¿Ok? Lo cuantitativo es la que se vale de los números, ¿ok? Para examinar datos o información. Es uno de los métodos utilizados por la ciencia. La matemática, la informática y la estadística son las principales herramientas. Es decir, para llevar a cabo una investigación de tipo cuantitativo, una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar es la estadística. ¿Ok? Y por eso acá les colocaba que el vehículo que les permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica es la estadística. Vean que tiene una cosa en relación con la otra. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de una investigación cuantitativa, ahí se los dejé, es determinar el porcentaje de úlceras por presión en una determinada institución. Es decir, determinar el porcentaje. ¿Y qué es el porcentaje? Las cantidades. Exacto, porcentajes son números. Entonces, al nosotros hablar de números, hablamos de cuantitativo. ¿Cuantitativo de cuánto? ¿Ok? Esto es vital que ustedes sepan las diferencias. ¿Ok? Cuantitativos de números, se vale de números. Todo lo que tenga número va a tener relación con lo cuantitativo. Y lo cualitativo es el método científico empleado en diferentes disciplinas y busca adquirir información en profundidad para poder comprender el comportamiento humano. Y un ejemplo es determinar por qué se produjeron las úlceras por presión. ¿Por qué se produjeron? Es decir, en ningún momento van a haber números. Bueno, se produjeron porque los pacientes son totalmente dependientes a los profesionales de enfermería. ¿Se dieron cuenta de las diferencias? Sí. El porcentaje de úlceras por presión, es decir, el número que hay de úlceras por presión en lo cuantitativo, y en lo cualitativo es por qué se produjeron esas úlceras por presión. Entonces, si nosotros hacemos un cuadro estadístico, un cuadro comparativo, ¿qué características qué tendrían lo cuantitativo? A ver. ¿Cómo fue la pregunta? No, perdón. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo entre cuantitativo y cualitativo, Sí. ¿qué características llevaría una investigación cuantitativa y qué características llevaría un cualitativo? Y el cuantitativo se trata de los cuantos. Exacto. Y el cualitativo explica el por qué. ¿No? Eso sería uno, sí, perfecto. Eso sería uno. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Vamos, muchachos, vamos. A ver, les voy a poner a ver si puedo hacerlo acá. No sé si me está viendo. A ver, supónganse que esto es cuantitativo. Y esto es cualitativo. Si nosotros tuviésemos que hacer un cuadro comparativo, acá, como muy bien dijo Leticia, me parece, el cuantitativo tiene que ver con números. O sea que esa es la primera característica.
Y en los cualitativos tienen que ver con, ¿qué me habías dicho, Leticia? Con el Lo por qué. reduce al porqué. Sí. Ahí va. Al por qué. Básicamente, al por qué, y otra de sus características serían las cualidades. Y les pongo un ejemplo. Las causas de por qué pasa una enfermedad, pasa algo. Exactamente. Causas. Ahí me van entendiendo las causas. ¿Qué más? En lo cuantitativo. A ver, Caterina Piñera dice, sería cuánto afectados tenemos de coronavirus, y cualitativo sería por qué sería que se está afectando. Sí, pudiera ser el por qué. El por qué es una de las características, pero tienen que ver la cualidad, es muy importante. Y esto es lo que le quería colocar acá, cualidad. ¿Por qué? Yo puedo decir cuántas personas están enfermas por coronavirus y eso es cuantitativo, pero yo puedo hablar de la sintomatología de esa enfermedad y hablo de cualitativo. ¿Me explico? ¿Me entendieron lo que les quise decir? Sí, las cualidades de... Sí. Las cualidades, las características propias. Por eso es que Ah. si nosotros queremos estudiar qué piensa una persona, eso es cualitativo. ¿Me entendieron? Necesito que se quede claro esto. Estadística. Es difícil escribir aquí. Y matemática. Entonces, lo cuantitativo son números. Utiliza herramientas como estadística y matemática. Es decir, cuántas personas, no sé, padecen la enfermedad. ¿Cuántos números de abortos hubo en el país? Por ponerles un ejemplo. Y lo cualitativo es el porqué, es la cualidad propiamente, la causa de algún fenómeno. Dime, Carolina. A ver si entendí. Lo cuantitativo se orienta más al resultado y lo cualitativo al proceso. No necesariamente. No necesariamente. La diferencia principal son los números, ¿ok? Lo Ok. cuantitativo cuantifica, digamos. Ujú. Por ejemplo, ¿cuántas personas, no sé, padecen hipertensión arterial en el país? Ujú. Y en una investigación cualitativa sería investigar los síntomas que da la hipertensión. Ah, ok. Porque viste que no puedes contabilizar los síntomas. O sea, Claro. puedes decir que... ¿Me entendieron? Sí. Ok, bien. Voy a borrar esto. Ya más adelante se los voy a dejar un poco más claro. El concepto es claro, es difícil traducirlo a nuestras A propias la palabras. práctica. Sí, obvio. Sí, La sí. práctica. Pero ya se los ya vamos a ver ahora más ejemplos para que se lo lleven más claro. Por lo general, y para que para que sepan, por lo general las investigaciones son cuantitativas. Porque para mí, como investigador, suponerle, es muy difícil investigar qué piensa una persona de manera objetiva. Y las investigaciones tienen que ser fidedignas, reales y objetivas. Entonces, el pensamiento de una persona es subjetivo. Sí. Por eso es que las investigaciones, por lo general, son cuantitativas. ¿Cuántas personas se enferman? ¿O cuántas enfermedades transmisibles hay en el país? Ese tipo de elementos son cuantitativos y es lo que me permite estudiar y es mucho más fácil hacer ese tipo de investigaciones. Ya. Claro. Entonces, ok. Bien. Ya, les voy a ahora dejar de compartir acá y voy a ingresar. ¿Me siguen? ¿Van bien? Sí. Bien.
Entonces, a partir de este tipo de investigaciones o de la clasificación o forma de hacer una investigación, entramos a las variables. Esto sí es lo más importante de toda la clase de hoy. ¿Ok? Una variable es una característica o cualidad que poseen los individuos de una población, que al ser medida es susceptible a cambios o a diferentes valores, o puede adoptar diferentes valores. Entonces, una variable es una característica o una cualidad que posee un individuo de una población, que se puede medir y que es susceptible o que adopta diferentes valores o cambios. ¿Ok? Sí. Una característica o cualidad. Entonces, a partir de este concepto, no vean todavía la parte cuantitativa y cualitativa. A partir del concepto, vean el ejemplo que les coloco ahí. Número de hijos, peso, talla, salario, edad, estado civil, nivel de instrucción. Esos son variables. ¿Y por qué son variables? Porque están sujetas a cambios, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque se pueden medir. Por ejemplo, el peso de una persona no es el mismo de repente hace un año. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que varió ese valor. Y eso es una variable. ¿Y por qué es una variable? Porque la variable va a cambiar o va a adoptar diferentes valores dependiendo de la situación, el estado, dependiendo de diferentes cambios. Por ejemplo, hoy yo estoy casado y mañana puedo estar soltero o divorciado. O sea, estoy cambiando mi estado civil. Y ese estado civil es la variable que va a estar sujeta a cambios y que puede ser medida. Bien, entonces, a partir de esto, la variable puede ser cuantitativa y cualitativa, que era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cuándo va a ser cuantitativa? Bueno, son aquellas variables que pueden ser medidas en términos numéricos. Y era lo que les decía en las características anteriores. Una de las características principales de una variable cuantitativa son los números, por ejemplo. O sea, o es que se puede medir con números. Bueno, una variable cuantitativa puede ser medida en términos numéricos, que va a estar clasificada en dos, en continua y discreta. Es decir, una variable cuantitativa puede ser continua o puede ser discreta. ¿Y cuándo va a ser continua? Bueno, cuando la unidad de medición utilizada puede ser dividida, es decir, que asume valores en rangos continuos, son números reales. ¿Cuáles son los números reales, muchachos? Las cuantitativas. Sí, sí, exacto. Pero, ¿cuáles son los números reales? O sea, ¿cómo sé yo cuáles son los números reales y cuáles son los números naturales, por ejemplo? Uy, no me acuerdo de eso. A ver, con criterio, piensen un poquito. Si lean el concepto, si es continua, dice la unidad de medición utilizada puede ser dividida, asume valores en rangos continuos. Son los números reales. Los números que se pueden dividir. Los números que se pueden dividir. Ajá, por ejemplo, Los números enteros. los números enteros son naturales. Bueno, por ahí van, por ahí van. Profe, ¿sabes hace cuánto que no damos matemática? Bueno, pero ahí va, como dice Caterina. Este año por lo menos. Como dice Caterina Piñeiro. Como dice Caterina Piñeiro, con comas. Ahí va. Las cuantitativas, las variables cuantitativas continuas son valores continuos y son números reales. Por ejemplo, la altura o la talla de alguna persona. Bueno, esta persona mide 1,74 m, 1,74.
Eso es continuo. ¿Me entendieron? Por ejemplo, la temperatura de una persona, bueno, tiene 36,7 o 36,7. Eso es continuo, porque son números reales. Puede ser 36,1, 2, 3, 4, 5. O sea, no pasa de 37 a 38, sino que es continuo. Y por eso aplica números reales. Bien. Entonces, es una variable cuantitativa porque ¿Puede usamos volver a medidas. explicar eso, profe? Sí, claro. En primer lugar, las variables son características, ¿ok? Vamos a partir de ahí. Son características que posee un individuo o una población. Estas características están medidas a cambios y que tienen diferentes valores. Pueden estar sujetos a cambios por determinantes sociales, por determinantes ambiente, por determinantes económicos, por cualquier fenómeno. Y por eso se llama variable, porque cambia, adopta diferentes valores. ¿Ok? Estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son variables que pueden ser medidas en términos numéricos. O sea, son variables que nosotros le vamos a aplicar números. Y se van a clasificar en continuas o en discretas. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables cuantitativas continuas? Como su nombre mismo propio lo dice, continuas. Es decir, es una medición utilizada que puede ser dividida, asume valores en rangos continuos. Y como bien lo decía Catherine, usa la coma. Por ejemplo, nosotros queremos decir que una paciente tiene una talla de 1,74, nosotros decimos 1,74. Podemos decir 1,75, 76, 77, 78. Es continua la variable. No pasa de 1,74, por ejemplo, o no pasa de 1 a 2, sino que se puede dividir. ¿Ok? Por eso se llama continuo. Si nosotros decimos, bueno, ese ejemplo se los dejé más adelante, ya lo van a ver para no. Pero si nosotros decimos la temperatura, por ejemplo, bueno, este paciente tiene 36,8 grados centígrados, nosotros decimos que es una cuantitativa continua. Ahora, ¿me entendieron? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, Sí, ahora sí. bien. Y también es Entonces, variable porque esa temperatura puede cambiar. exactamente. Y es una variable porque puede cambiar. Esa temperatura hoy puede tener fiebre y mañana puede ser afebril, por ejemplo, y no tener fiebre. ¿Ok? Entonces, sí. Entonces, ¿cuándo es discreta? ¿Cuándo una variable es cuantitativa discreta? Bueno, son números finitos. No es infinito, son números finitos. La unidad de medición no puede ser fraccionada como en las continuas. Es decir, son números naturales. Un ejemplo de este es la cantidad de hijos que nosotros tenemos. Yo no puedo decir que tengo 1,5 hijos. Ni puedo decir, no, yo tengo 2 hijos y medio. No puedo decirlo. Por eso es discreta. Porque la unidad no se puede fraccionar. Entonces, des en cuenta de las diferentes variables cuantitativas. Las continuas son continuas. Yo puedo fraccionar y dividir y uso la coma. Bueno, tengo de fiebre 36,5. Con números O la enteros. porque son números reales en las continuas. No, yo digo en las discretas. En las discretas son números enteros, ahí va. Y en las discretas, la unidad no se puede fraccionar. Por ejemplo, yo no puedo decir que 5,5 personas tienen hipertensión. O sea, yo digo, o hay 5 personas o hay 6 personas con hipertensión. ¿Ok? Porque yo no puedo dividir esa, o yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, en el caso del salario sí, porque en el salario yo puedo decir, bueno, yo gano, no sé, 10.555,5. Y eso es continuo. A ver, voy a leer el chat. Con cómo, no como así. Pero si habla en porcentaje, sí o no, no entiendo la pregunta.
Catherine. ¿Puedes hablar? Sí. Si puedes usar el micrófono. A ver, un 2,5 de 100 personas tienen diabetes. Ponele, me da vergüenza. No, ¿cuál vergüenza? A ver, un 2,5 de 100 personas tienen diabetes. Sí, pero en el caso de porcentajes, el porcentaje es una forma de medir las variables. ¿Ok? Y para eso vamos a ver los indicadores que más adelante se los voy a decir. Pero las variables siguen siendo las mismas. O sea, el porcentaje es una forma o una escala de yo medir esas variables. Pero no se vayan tan lejos porque si no se van a entreverar. Eso a su tiempo lo van a ver. Esto en el caso de las cuantitativas. Ahora, las cualitativas, como bien lo habíamos hablado en el método de investigación, se refiere a una propiedad de objeto de estudio. No pueden ser medidas en términos de cantidad. ¿Ok? Sino en la presencia o no de la misma. Por ejemplo, nosotros decimos que ese paciente está febril. Como está febril, ese febril es la característica o la variable. Y es cualitativa. A diferencia de que yo digo, ese paciente tiene 36,5 de temperatura. Ese paciente tiene una variable. Estamos midiendo en variable cuantitativa continua. ¿Me entendieron las dos? Sí. En cualitativa, ¿cómo era? Por Comparando ejemplo, así. en cualitativa yo digo, esa persona está febril. Febril es una variable cualitativa porque es una cualidad de la persona propiamente. Pero si yo digo, esa persona tiene 36,5, yo estoy hablando de una variable cuantitativa continua. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto para cuando ustedes vayan a estudiar, colóquense diferentes ejemplos. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, esa persona pesa, no sé, 120 kilos. O 120 kilos 600 gramos. Yo estoy hablando de una cuantitativa continua. Pero si yo digo esa persona es obesa, yo estoy hablando de una variable cualitativa. Cualitativa. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Bien. A ver, acá dicen, una persona tiene 38,8, tiene fiebre. Ahí tenemos los dos métodos, cuantitativa continua y cualitativa. Sí, tenemos. Y eso sería, su nombre es bivariado. Ese es el nombre propio de esa afirmación. Es bivariada. ¿Por qué es bivariada? Porque tiene dos variables. Bien. Me gustaría escuchar a las personas que no han podido hablar. Por ejemplo, Melanie, Micaela, Nadia. Las personas que no han podido hablar, me gustaría escucharlas también. A ver cómo la llevan, si están entendiendo o no. Entonces, Profe, yo te hasta estoy acá hablando. vamos bien. No les... Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? Entonces, este cuadro se lo tienen que aprender de memoria. A ver, profe, yo entendí, estoy sacando apuntes. Bien. Patricia, sí. Ok, bien ahí. A ver, este cuadro se lo tienen que aprender. Porque es, a ver, otra manera de explicar, no sé, pero la verdad que reentendí. Bueno, veremos a ver en el examen. Ok. Las escalas de medida de las variables. Esto es un cuadro que se tienen que aprender sí o sí. Pero más que aprendérselo de memoria es que ustedes internalicen este cuadro. ¿Ok? O sea, con criterio sepan en dónde ubicar la variable. Vieron que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. ¿Ok? Recuerden esto. Las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Pero a partir de ser cualitativas y cuantitativas, se van a medir de una cierta forma. ¿Ok? Entonces, empecemos primero con las cualitativas. Las cualitativas se pueden medir
¿De manera nominal o de manera ordinal? ¿Cómo es de manera nominal? Bueno, una cualitativa nominal, nosotros queremos es identificar esa variable, le damos nombre a ese valor. Por ejemplo, el sexo, el estado civil, la presencia de una enfermedad. Nosotros decimos paciente masculino, ese masculino es una variable cualitativa que Nominal. está medida en nominal. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? A ver, Valeria. Hay dos Valeria, ¿me Valerias. no. Bueno, Valeria, Martelo, ¿me entendiste? Sí, yo te entendí todo, solo no hablé, pero lo entendí todo. Bien, perfecto. ¿Y Valeria Picio? Sí, sí. Bueno, volvemos. Nosotros tenemos, hay un cuadro, que es este cuadro, que es la escala de medir las variables. Recuerden que las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. En el caso de las cualitativas, que estudia la cualidad propiamente del fenómeno de la variable, se pueden medir en nominal o en ordinal. Por ejemplo, una cualitativa, una variable cualitativa nominal es aquella a la que nosotros identificamos o le damos nombre. Por ejemplo, el sexo. Si nosotros decimos un paciente masculino, ese masculino es una variable cualitativa medida en escala nominal. Porque nosotros, el masculino es un nombre que le damos. Por ejemplo, una persona, ese paciente está febril. Febril es el nombre de la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso es una variable cualitativa medida en escala nominal. Ese paciente está casado. ¿Qué quiere decir? Es una variable cualitativa medida en escala nominal. ¿Por qué nominal? Bueno, es una escala de medida que me va a dar nombre al fenómeno. ¿Me entendieron esta parte? Sí. Sí, Sí. Bien, ok. Entonces, otra opción es que sea, a ver, Caterine, esos serían solo los ejemplos. Pueden haber más, pueden haber muchísimos más, o sea, pero muchos más. Por ejemplo, un paciente que esté, no sé, desnutrido, ese desnutrido es la presencia de la enfermedad, ese nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que es una variable cualitativa nominal. Entonces, En ¿qué es realidad, lo...? perdón, Sí, viene a ser, o sea, puede ser el nombre de cualquier enfermedad. A lo que referís nombre es si sea hombre, mujer, el estado de la persona, sea soltero, lo que sea, o cualquier tipo de enfermedad que sea, porque en realidad la nombramos así a la enfermedad, ¿no? exactamente, tal cual. Creo que mejor explicado. Bien. Exactamente. Por ejemplo, nosotros decimos que esa persona tiene hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial es un nombre que nosotros le estamos dando a esa variable. o que un niño sufre de síndrome de Down, tiene síndrome de Por Down. ejemplo, la trisomía 21, que es lo que nosotros conocemos como síndrome de Down, la trisomía 21 es el nombre que nosotros le damos a esa enfermedad. ¿Y esa enfermedad qué es? Es una variable. Entonces es cualitativa nominal. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Sí, Bien. Sí, Entonces tengo ahora una vamos... duda. Sí. Una enfermedad que no Perdón, se ¿quién me puede habla? Perdón, Valeria. ¿quién me habla? Valeria. Ah. Una enfermedad que no se puede curar, que siempre la vas a tener toda tu vida, no es variable, ¿o sí? Sí, es variable. Siempre es variable. Bien. Sí, porque, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial, que es una enfermedad no A veces la transmisible, tiene alta y a veces no. ahí va, exacto. Bien, ya entendí. Si consume, no sé, si consume mucha sal o no se toma la medicación, va a variar. Claro, y si no va a estar en estado Y que si no, va quede a estar en quieto, su por estado decirlo así. controlado. Claro. Pero el Bien. nombre hipertensión arterial que tiene el paciente ya es una variable cualitativa nominal. Bien. Entonces, Gracias. la ordinal, no, por favor. La ordinal
es una variable cualitativa donde tenemos aún mayor información de esta variable. ¿Ok? Ordena, hay una relación de desigualdad y no se puede hacer operaciones matemáticas. Por eso es cualitativa. Aquí no hay operaciones matemáticas. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, un cáncer o un carcinoma en estadio 1. Dense en cuenta que nosotros estamos ordenando esa enfermedad. Un cáncer en estadio 2, estadio 3 o estadio 4, nosotros ordenamos esa enfermedad. Entonces, en una variable cualitativa que ustedes vean que tiene nombres de estadios o que esté organizada, es ordinal. Dense en cuenta, ordinal de ordenar. Ahora, aquí no hay una relación de desigualdad. Es decir, si una persona tiene cáncer en estadio 2, no significa que tiene 2 cánceres. Sino en una fase. Sino tiene una fase de la enfermedad, exactamente. Y lo único que yo estoy haciendo es ordenar esa variable. ¿Es como el diabético? Es como un diabético que nosotros decimos diabetes tipo 1 y tipo 2. Eso. Está. Sí, pero que, ojo con esto, una persona que tiene tipo 2 no significa que esté más avanzada que el tipo 1. Por lo general, el tipo 1 tiene que ver con las personas que son insulinodependientes y el tipo 2 no. ¿Tá? Pero eso es un buen ejemplo. La diabetes tipo 1 y tipo 2 es una escala cualitativa ordinal, porque me ordena esa variable. No me dice, o sea, que sea 1 no significa que sea menos grave, pero sí me ordena Sí, exacto. Sí, por ahí va. Exacto, no me ordena que sea menos grave o más grave, porque una enfermedad que tenga estadio 2 no significa que... una enfermedad de diabetes tipo 2 no significa que tenga 2 tipo 1. ¿Me explico? O sea, aquí no hay operaciones matemáticas. O que una persona que tenga un cáncer estadio 4 no significa que tenga 4 veces un estadio 1. Acá, ¿qué es lo importante de esta parte? Es que ustedes pueden ordenar la enfermedad. Nosotros decimos que una persona tiene la temperatura alta. Bueno, nosotros la podemos clasificar en afebril, subfebril y febril. Ese orden que yo le doy a esa cualitativa es ordinal. Ahora yo digo, no, esa persona está febril. Es nominal. ¿Me entienden? Sí, la ordinal en realidad te da un poquito más de información, por decirlo así. Exactamente, lean, por eso es que se los Bien. coloqué de primero. Mayor información de la variable. Y si se dan Ahí cuenta va. abajo, hay una flecha azul que dice de menor a mayor. Porque mientras más vayamos avanzando, mayor información tengo yo de esa variable. Bien. Bien, entonces, en resumen, las cualitativas pueden ser nominales y ordinales en su forma de medir. Las nominales las vamos a identificar y le vamos a dar nombre. Por ejemplo, el sexo femenino. Femenino es un nombre que yo le voy a dar al sexo de esa persona. El estado civil, está soltero, está casado. O, por ejemplo, si hay una enfermedad, bueno, esa persona está febril. Eso es una característica cualitativa medida en escala nominal. Si nos vamos a la ordinal, nosotros tenemos ahora mayor información y nosotros podemos ordenar esa variable. Y no podemos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, una diabetes, que decimos que tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, nosotros estamos ordenando esa enfermedad. O decimos hipertensión estadio 1, estadio 2 o estadio 3, nosotros estamos ordenando a esa enfermedad. ¿Qué es lo importante? Y para que ustedes se organicen mentalmente, es que ustedes primero siempre tienen que identificar si la variable es cualitativa o cuantitativa. Es lo primero que van a hacer. Y después de eso, entonces, la van a clasificar según si es nominal, ordinal o si es intervalo razón. ¿Bien? Entonces, dejamos las cualitativas y entramos a las cuantitativas. Según la clasificación de las cuantitativas, estas variables pueden ser como. A ver, ¿cómo se clasifican las cuantitativas? Intervalo, razón. Continuo, discreta.
Ahí va. Continua y discreta. Es decir, nosotros tenemos, las cuantitativas se clasifican primero en si son cuantitativas o discretas y luego se miden en si son de intervalo o de razón. Entonces, recuerden siempre este mapita. Primero las variables son primero el concepto de variable. En segundo, si son cuantitativas, bueno, pueden ser continuas o discretas. Y están las cualitativas. Y luego, medidas en qué escala. Entonces, las cuantitativas que pueden ser continuas o pueden ser discretas, se pueden medir en intervalo o en razón. ¿Cuándo van a ser medidas en intervalo? Bueno, cuando el cero es relativo. Carolina, dime. No, ya había hablado la vez anterior. Está bien. Bien. ¿Cuándo va a ser en intervalo? En intervalo, bueno, el cero es relativo. Es una escala que se usa para medir a la temperatura en centígrados, en grados centígrados. No establece proporciones. ¿Ok? Un ejemplo de esto es los 23 grados centígrados. Más allá porque intervalo es un tema matemático y estadístico muy complicado, porque para entender el intervalo es complicado, lo importante que ustedes necesitan saber acá es que toda variable que ustedes vean que está medida en grados centígrados es cuantitativa, no, discreta, sí, discreta en intervalo. Siempre los grados centígrados son medidas en intervalo. ¿Ok? Entonces, si yo les coloco en el examen, el paciente tiene, no sé, vamos a poner 36,5 grados centígrados, eso sería, ¿qué variable? Ahí No, va. discreta. No. No, continua. Continua es la que tiene Continua. comas, ¿verdad? Ahí va. Continua. Continua en intervalo, tal cual. Es continua, ¿por qué es continua? Porque tiene coma, porque se puede fraccionar, porque es continua propiamente y está medida en intervalo porque la temperatura en grados centígrados se mide en cuantitativa en intervalo. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa acá? Acá el cero es relativo y esto se los digo solamente, no se los voy a preguntar porque es muy complejo, pero ¿por qué el cero es relativo? Y es que si ustedes se van a los grados centígrados, des en cuenta que, por ejemplo, nosotros podemos decir 17 grados, pero nosotros decimos menos 5 grados centígrados. O sea, el cero no me indica que no hay nada. Por eso es relativo. Porque puede ser medido tanto para abajo como para arriba. Es un poco complicado. Lo importante de acá es que quiero que se lleven es que la temperatura en grados centígrados siempre se va a medir en cuantitativa medida en escala de intervalo. ¿Ok? Puede ser, sí. Pero lo importante, por ejemplo, un ejemplo que yo les voy a colocar es un paciente que presenta, ustedes llegaron a hacerle toma de signos vitales y presenta 37,5 grados centígrados, diga qué variable y en qué escala de medida está esta variable, por ejemplo. Entonces, bueno, ustedes saben que es cuantitativa, continua. Continua Ahí y va. intervalo. Y de intervalo, exactamente. Medida en escala de intervalo. Exactamente. Entonces, entramos a la escala de razón donde el cero es absoluto, es decir, si hay cero es porque hay cero. No tiene que ver nada que ver con el intervalo donde es relativo. Por ejemplo, las temperaturas en Kelvin se miden en la medida de razón y establece proporción. Por ejemplo, un paciente que pese 30 kilogramos y un paciente que pesa 60 kilogramos. Claramente el paciente que pesa 60 pesa 2 veces 30. Por eso es de razón, porque establece proporciones. Entonces, un paciente que pesa, por ejemplo, yo les digo, se recibe un paciente con 65 kilogramos
100 gramos en puerta de emergencia. ¿Cómo mediría usted esa variable? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cómo directa? Cuantitativa. ¿Cómo fue la pregunta? Continua en razón. Continua en razón, ahí va. La pregunta es, por ejemplo, tengo un paciente que pesa, no, discreta y continua, no directa, discreta. Claro, porque las cuantitativas sí se clasifican antes de ser medidas. Vieron que las cualitativas son más fáciles, pasan a ser nominales y ordinales. Acá no, las cuantitativas primero tienen que ser discretas o continuas y luego sí se miden en intervalo o en razón. Ahí va, tranqui. Entonces, la de razón es de donde más información tenemos. ¿Ok? Es donde mayor cantidad de información tenemos. Y me establece proporciones, porque una persona que pese 60 kilos significa que pesa 2 veces 30 kilos. Por eso me establece las proporciones. O sea, yo sí puedo hacer operaciones matemáticas con esta variable. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? No las, a ver, tengo a Patricia Venero, Pamela, Natalia, Nadia, Micaela, Melanie, no, Roxana la escuché, Robert la escuché temprano. A ver, que no los escucho. Sí, se entendió, se entendió. ¿Sí? Bien, Sí, sí. A lo primero medio entreverado, pero se entendió. bien. Si querés podemos volver a lo que no entendiste y No, volvemos a explicar. no, está bien. A mí lo único que me costó lo primero es cómo relacionarlo uno con otro, pero ahora más o menos con los ejemplos que diste ya más o menos me quedó claro. Bien, lo importante que ustedes primero entiendan acá es que la variable es una característica, ¿ok? Que adquiere una persona en este caso porque estamos hablando de la salud. ¿Ok? Que esa característica que adquiere la persona, ¿ok? Puede ser modificada y adopta diferentes cambios o valores. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, nosotros la clasificamos en cuantitativa o cualitativa. Y a partir de esa clasificación, entonces nosotros las medimos en una escala. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que hagan ejemplos y clasifiquen a las variables. Siempre entendiendo que cuantitativo son aquellas variables, perdón, sí. Siempre entendiendo que cuantitativo son aquellas variables que se pueden medir. Y las cualitativas son aquellas que no pueden ser medidas, sino que más bien me indican la presencia o no de algún fenómeno. Entonces, acá hay 3 ejemplos. La primera es un paciente que tiene que ver con la talla, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con la talla. Ese paciente mide 1,85 centímetros. Entonces clasifiquen esa variable. A ver, ya, antes que hablen todos. Denme un segundo. Tengo por acá, a ver, Micaela. Sí. A ver, ¿qué pensás de esa variable? Que es cuantitativa, continua y
Nominal. Ajá, stop. Recuerden esto, si la variable es cuantitativa, no la pueden medir en una escala cualitativa. Claro. Eso está muy bueno, porque me pasó también a mí cuando... Si es nominal u ordinal, es cualitativa, pero al yo darles a ustedes números, ya estamos entendiendo que es cuantitativa. Claro. Entonces la voy a medir en escala de intervalo y de razón. ¿Está? Está. Bien, bien, Micaela. A ver, tengo ahora, a ver, Patricia, que me escribió que todo bien. Patricia. A ver, Natalia. Melanie, estoy acá. Vale, Natalia. Si decimos que este paciente ingresó y tiene una talla de 1,85 centímetros, ¿cómo clasificarías esa variable? ¿Le preguntó a alguien, profe, o es general? No, a Natalia, a Natalia. Vamos, chiquilines, con ritmo. No entiendo. Ajá. Si nosotros tenemos un paciente y ese paciente le tomamos las medidas antropométricas y en la talla le dio 1,75, por decirlo, por ponerles un ejemplo. Ese valor, 1,75, que es la talla de la persona, ¿cómo la medimos o con qué escala la medimos? En relación a la variable, eso es una variable. Bueno, a ver, Nadia. Cuantitativa, continua. Y en la última, en el tema de la medida me tranco. No sé, el intervalo no, porque era con los centígrados. Entonces no me queda otra que sea razón. Sí, tal cual. Es una variable cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Y Porque no, bueno, es 1,74, ¿ok? Que Ujú. está medida en escala de razón. Ahí va. Pero ¿por qué está medida en escala de razón? A ver, con criterio piénsenlo. ¿Por qué está medida en escala de razón? Bueno, porque me establece proporciones. Es decir, una persona que mida, no sé, 1,50, claramente es más pequeña que una que mida 1,80. Vieron que me establece las proporciones. Esas proporciones yo no las puedo establecer en una escala de intervalo. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Bien. La segunda es, estamos haciendo un hemoglucotest y al paciente le dio 115 miligramos sobre decilitros. ¿Cómo medirían esa variable? ¿Y qué tipo de variable es? Lo mismo que con la temperatura, que con la talla. ¿Cómo? Pero sería No, discreta. porque sí, es discreta porque está, Números enteros. con coma, exacto. Números enteros. Enteros. Cuantitativa tiene números Discreta. Ahí Cuantitativa, va. discreta, razón. De razón, exactamente. Claramente. Bien. Perfecto. Ahora, en la tercera imagen, 39,2. Lo mismo. Lo mismo, pero sería. Pero sería Para como... mí que continua. Pero Una con cuantitativa intervalo, no termina continua. en razón. Sí.
Intervalo. Estamos de acuerdo. Exacto. Es Cuantitativa. cuantitativa, es continua y es en intervalo. Y el intervalo porque Es en centígrados. centígrado. Ahí va. Entonces, muchachos, ¿qué es lo primero para que ustedes se organicen mentalmente? Es siempre identificar qué tipo de variable es, si es cualitativa o cuantitativa. A partir de que ustedes identifican qué tipo de variable es, entonces la clasifican. En el caso de que fuese cuantitativa, si es discreta, continua. Y luego la llevan a la escala de medida. Si es cuantitativa, en intervalo o en razón, y si es cualitativa, si es nominal u ordinal. Entonces, ahora les pregunto, si esa temperatura nosotros llegamos y decimos que y la estratificamos en que puede ser afebril, subfebril o febril, entonces, ¿cómo ustedes clasificarían esa variable? Nominal. Ya va, con calma. A ver, levanten la mano o Ordinal. Nominal, profe. a ver, Irvania levantó la mano. A ver, Ordinal Irvania. puede ser. No, pero primero, ¿qué tipo de variable es? Primero cualitativa. Ok, ¿y medida en qué escala? Lo de la escala ya me lo olvidé, pero creo que era nominal. No, no es nominal, porque No me nominal lo es, acuerdo, ¿sabes? es un solo nombre, cuando se le da algo, es la siguiente que no me llega que Bien, ahí va, no me acuerdo tiene del nombre. mucho más información. Ordinal. Ahí va. Es ordinal, Si yo exactamente. te escucho, ¿no? Exactamente, ordinal. A ver, Es ordinal, perfecto. Perfecto. ¿Por qué razones es ordinal? Porque nosotros estamos ordenando, digamos, a la patología. Es como que yo les diga, bueno, un paciente tiene hipertensión 120/80, nosotros decimos que es cuantitativa, discreta, medida en razón. Pero si yo digo estadio 1, estadio 2 o estadio 3, entonces nosotros estaríamos hablando de una cualitativa ordinal. ¿Bien? Perfecto, ¿me entienden? Sí. 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 Bueno, muy bien. Perfecto. Y bueno, estudien. Yo creo que sí les puedo, capaz una vivariada. Ahí vamos, ahí vemos. Pero está muy sencillo. Lo más complicado, digamos, es como que separar los conceptos de cuantitativo y cualitativo. Ahí es donde está lo complicado. ¿Ok? Entonces, entramos a la parte de indicadores. Entiéndanse algo, muchachos. Las variables son muy complejas entre sí. Entonces, nosotros necesitamos hacer una operacionalización de las variables para poder hacer un estudio o una investigación científica, por ejemplo. ¿Y por qué nosotros necesitamos operacionalizar las variables? Porque las variables son muy complejas, aunque ustedes no lo crean. Porque nosotros, bueno, decimos la edad, como lo ven ahí. Bueno, pero la edad puede ser de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, podemos decir de 20 a 21, de 22 a 23, de 23 a 24, ¿me explico? O sea, es muy compleja entre sí. De tal manera que es por eso que surgen los indicadores. Y es que los indicadores son los instrumentos de evaluación que me pueden determinar directa o indirectamente modificaciones. Esto me da una idea de la situación propia de la salud de la población. ¿Y qué pasa con los indicadores? Que son subdivisiones de las variables. Entonces, si en el ejemplo... en este ejemplo, la edad, ¿qué variable es? Cuantitativo. No, sí. La edad, solamente la edad, es qué variable. Cuantitativa nominal. Discreta. A ver, otra vez. La pregunta, profe. ¿La edad es qué tipo de variable? Cualitativa
Cuantitativa discreta. Nominal. No, quali no es. Cuantitativa cualitativa. discreta. Y nominal. No es continua porque cambia. Ya va, no se entreveren. Recuerden que si una variable es cualitativa, yo no la puedo medir en escala cuantitativa. No, por eso es cuantitativa, discreta Ajá. y tal. La otra no, o sea, si bien la entendí. Para mí que de razón, Es de razón, sí. Porque si una persona tiene... porque establece las proporciones. Ahí va, una persona que tiene 10 años y una persona que tiene 20, tiene claramente 2 veces 10 años, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si yo les digo que una persona o una población es de la tercera edad, entonces, ¿cómo clasifican esa variable? Cualitativa. ¿En qué escala? Ordinal. Sí. Ordinal. Razón, ¿no? Ordinal, ¿no? Ordinal y listo. Y ahí quedó. No sé si se me escucha. Cualitativa ordinal. Sí se escucha. Pero bueno, entonces entendiendo esto, en este ejemplo de los indicadores, recuerden que los indicadores son instrumentos de evaluación, son subdivisiones de las variables. Entonces, en el ejemplo de edad, que es una variable cuantitativa, como bien dijeron, los indicadores son 20-30 años, 31-40 años, 41-50 años, por ejemplo. Acá, talla, una variable igual, cuantitativa continua, medida en escala de razón, sería 1,60 m, 1,75 m, 1,76 m, 80 m. Esto sería entonces los indicadores, porque son subdivisiones de las variables. Ahora dirán, bueno, pero ¿qué me establecen los indicadores? ¿O quién me dice cuáles son los indicadores? Bueno, eso es algo que eligen los investigadores y es algo que elige la persona. Hay indicadores propios establecidos, como la escala de fiebre, donde me dicen de cuánto a cuánto tiene fiebre o es afebril o es subfebril. Pero en una investigación, yo puedo decir a qué edad quiero estudiar. Y bueno, yo digo, yo quiero estudiar a la edad comprendida entre 70 y 85 años. Entonces, mi variable es la edad y 70 y 85 son mis indicadores. ¿Ok? Esto es está relativamente sencillo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Todo bien, profe, entendible. Nos entreveramos más o menos cuando pone los ejemplos para clasificarlo, pero explicándolo se entiende. Muy bien. Entonces, antes de terminar, rápidamente me regreso y les quiero comentar rápido qué es lo importante de la clase de hoy, que ustedes sepan el concepto y los objetivos de estadística, que ustedes sepan cuál es el concepto de una investigación, que sepan qué es una investigación científica y cuál es la diferencia con una investigación empírica. ¿Ok? Des en cuenta que una investigación empírica es una actividad humana orientada a obtener nuevos conocimientos, mientras que una investigación científica es propiamente la aplicación del método científico. ¿Ok? Los diferentes métodos de investigación. Luego entramos a la variable, ¿qué es propiamente una variable? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se miden esas variables? Y los indicadores. ¿Ok? Entonces, a partir de esto les pregunto, para terminar la clase. Se los pregunté empezando para ver si tenían algún conocimiento. Ahora que ya tienen cierto conocimiento, lo pueden responder.
¿Por qué entonces utilizamos la estadística en la práctica médica, en la práctica de salud? O en la práctica de atención en salud. Porque es la que mide todos los estados del paciente. Para la Modo de historia control. clínica. Claro. Porque en realidad te mide un montón de cosas, desde la enfermedad a en el estado de la enfermedad, ¿no? Bien. A ver, ¿y cómo influye eso en el Sistema Nacional Integrado de Salud? Para poder clasificar y ordenar los datos. Sí. Y por eso está el SINAE, que es el que vamos a ver mañana. Pero, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber cuántas personas entran por la puerta de emergencia? Para medir cuántas camillas, las salas. Exactamente. Exactamente. ¿Qué más? A ver. Un factor importantísimo en el estudio estadístico en la salud. Sí, Melanie, bien. Muchachos, uno de los factores más importantes que me da a mí la estadística es que me permite saber la esperanza de vida de las poblaciones. Es decir, me permite saber si las personas de una población se van a morir de manera temprana o de manera tardía y cuáles son los factores de riesgo para que esa población se muera. Eso me lo da la estadística. Por ejemplo, ¿por qué acá ha disminuido o disminuyó por ley el consumo de sal? Bueno, porque la primera causa de muertes de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué me determinó que yo sepa eso y poder tomar la decisión de disminuir el consumo de sal en la población? Bueno, los números estadísticos de las enfermedades de las personas que están enfermas por patologías cardiovasculares. ¿Ok? Básicamente, esa es la importancia propiamente de la bioestadística, que es su nombre propio. ¿Ok? Entonces, para el día de mañana vamos a hablar sobre el SINAE. Por favor, van a buscar dos cosas. La primera es que van a investigar sobre el método científico. Van a buscar qué es el método científico. Y van a buscar sobre el SINAE, que es esto. Esta es la clase de mañana. ¿Ok? Van a buscar sobre el SINADI, historia del SINADI, qué es el SINADI, para qué sirve el SINADI, objetivos del SINADI. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de estas dos cosas que les estoy mandando yo a investigar? En primer lugar, que entiendan lo que están buscando, o sea, lo que escribieron y lo que van a buscar. Y en segundo lugar, la bibliografía. ¿Ok? No quiero bibliografías de Wikipedia, no quiero bibliografías de monografías.com, nada de eso. ¿Ok? Busquen por ese cielo, que les voy a anotar acá rápidamente. Ese cielo, o busquen en Google la opción libros, que ahí les pueda aparecer. O busquen por OMS, OPS o lo que ustedes consideren. ¿Ok? Porque la bibliografía es fundamental para no estar hablando cualquier cosa y venir a hablar de cualquier cosa. ¿Está? Entonces van a buscar esas dos cosas. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas o inquietudes de este y otros temas, los libero ya por hoy. ¿Va a subir, profe, el material a la plataforma? Sí, sí, pero es muy probable que se lo suba mañana después de la clase de mañana. ¿Ok? Porque tengo las clases pegadas. Bien. O sea, para subir un solo archivo, digamos, y no subir dos archivos. Profe, y si esto es una tarea, ¿cómo va a ser el modo de entrega? ¿Hasta cuándo? No. ¿Tiene validez? No. Ustedes no me van a entregar nada. Ustedes van a investigar y mañana vamos a hablar un poco de lo que investigaron. Ok.
O sea, ustedes no me van a entregar nada, ni van a enviar nada, ni por la plataforma, ni a mi mail, ni nada. Por cierto, si no tienen, que creo que no sé si lo tienen o no, pero por las dudas se los voy a colocar, este es mi mail.